¿Qué tal, manitos? Hoy vamos a hablar sobre el evento de peligro biológico. Va a ser un video de primeras impresiones porque todavía hay apartados que faltan desbloquearse, así que por favor tengan esto en cuenta. De antemano, el evento está más enfocado, ya saben, es como el páramo, o sea, está más enfocado a lo que se diría ballenas. O sea, si no metes mucha plata, la verdad, no te hagas ilusiones para ganar los primeros puestos, así que eso es de antemano. Ahora, lo primero antes de comenzar en profundidad de esto, nos han habilitado, como ya sabíamos, la tienda, en este caso del desafío del páramo, o sea, lo antiguo de antes, para que canjees las monedas que te quedan, en este caso, ya que después que este tiempo que ves acá pase, se va a perder. Así que por favor gasta estas monedas, así que ten eso en cuenta. Ahora, una vez en claro, tenemos acá. El escenario fácil es, tenemos acá 4 escenarios como puedes ver. Lo que sería fuego, planta, agua y físico. Y tenemos acá un objeto que le llamar que son las jeringas llamadas bioestabilizadores. Como puedes ver acá se consiguen en el propio evento y obviamente comprando con dinero real, así que por favor ten esto en cuenta. Para conseguir las jeringas de acá tienes misiones, por ejemplo acá te pide participar en misión bestial y acá te da las jeringas y este ítem de acá que es la licencia que ya sabíamos que nos estaban dando anteriormente, para que tengas en cuenta, misiones de radar, etcétera, para que tengas en consideración. Las misiones de acá están sencillas. Yo la que les puedo recomendar que hagan ahora son las de los zombies. Hay una que te pide matar a los zombies, lo cual te viene muy bien, porque ahora que estamos con lo que sería el evento de aniversario, por ejemplo, estás acá a matar 120 zombies, pues la verdad son jeringas y este ítem de acá gratis, la verdad son fáciles de conseguir y pues ganas dos cosas por una, para que tengas en cuenta. Ahora acá tenemos acá, como puedes ver, te pide tener una cantidad de pistolizadores conseguidos. En mi caso yo conseguí 770. Obviamente, siendo realista, sin meter nada de dinero, va a ser casi imposible, la verdad, conseguir todo. Así que eso ya mentalízate. Ahora, este ticket de acá y este ticket de acá sirven para diferentes cosas. Empecemos con este. Este de acá, el pase sirve para esta ruleta. Esta ruleta obviamente tiene mejores cosas como puedes ver. Especialmente acá tenemos los chips legendarios para que tengas en cuenta. Así que por favor tengas en consideración. Lo que yo voy a hacer personalmente para probar, y les voy a avisar en los comentarios después de que acabe el evento, es de que, cuando pase este tiempo se puede acumular. O sea, si guardo esto en el siguiente puedo lanzar más. Eso es lo que quiero ver. Si es que se borra pasando el tiempo, les voy a avisar para que tengan en cuenta. Ahora, el siguiente es el apartado de acá de desarrollo. Acá ya podemos ver todos los chips legendarios, élites, poco comunes. Obviamente acá están los mejores. Prácticamente esto es como la comisaría, pero para los chicos. O sea, la misma cosa de acá. O lo de acá, para que tengan en cuenta. Es lo mismo. Y esto sí estoy seguro que estos de acá no se pierden. Así que esto no te preocupes. Y por último tenemos este apartado de acá que todavía no está habilitado. Por eso les digo que son primeras impresiones. Porque este apartado de acá todavía no se puede acceder. Dice que el viernes. Así que cuando llegue ese día veremos qué nos trae. Ahora, los escenarios obviamente yo te recomiendo que te enfoques en el que tengas más fuerte. En mi caso es fuego, por eso yo tengo dos veces ahí colocadas. Si tú tienes muchas plantas, ponle plantas, etcétera, etcétera. Obviamente eso se aplica a tu cuenta. Ahora obviamente para desbloquear los espacios y los escenarios te va a costar esto de acá. Y esto ya te he dicho que se puede conseguir en estas misiones de acá. Ahora, en este caso lo mejor obviamente es tener más. Obviamente si pones bestias que digan por 2 te va a dar mejores cosas. Obviamente lo legendario es mucho más, pero en mi caso como no lo tengo, pues no lo puedo colocar, así que tengas en cuenta. Ahora, ¿esto para qué sirve? Como puedes ver acá me dan esta cosa de acá que dice 40 en cada 5 minutos y tengo una tasa de que me den un máximo de 50.000. O sea, si llego a 50.000 ya no voy a recibir más y tengo que reclamar, me da esto de acá. Esto de acá me sirve para una clasificación, como puedes ver acá. Obviamente, en este caso, el primer lugar lleva esto de acá, así que por favor tengan esto en cuenta. Y como te dije de antemano, esto está más enfocado para las ballenas, literalmente, porque fíjate el primer lugar. El primer lugar tiene 425.000 en mi caso. Obviamente esto varía dependiendo de tu emparejamiento. Así que yo personalmente lo único que te recomiendo de este evento es que pongas tus bestias, hagas las misioncitas, consigas esto de acá especialmente. Por ejemplo, esto yo lo voy a recoger. Y en mi caso yo voy a guardar esto porque me gusta, saben, acumular. Esto de acá voy a probar, como les repito, y está. Y si de repente quedas en clasificación 100, 150 o ponte 90, pues te llevas unos cuantos, los cuales te viene bien. Pero si quieres ser realista, la verdad llegar acá va a estar complicado. Así que por favor tengas esto en cuenta.
Así que eso es todo, la verdad, manitos. No hay más, no hay truco, no hay misterio, la verdad. El evento obviamente está más enfocado para lo que serían los cheats, que es lo nuevo que está ahora en el juego, en este caso apartado de las bestias. Y esto de acá pues esperamos qué es lo que es. Así que no hay más, o sea, tengan esto en consideración. Acá pueden ver que tienen un por 2 de ganancias, obviamente estas bestias tienen mucho más ganancias estos de acá. Y no hay más complicación en este apartado. Ok, así que manitos y manitas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que se haya entendido. Como lo repito, el día viernes hablaremos sobre esto y más adelante traeré una guía completa, ya saben, esas que largas, bien explicadas. Pero como lo repito, estas son las primeras impresiones sobre el evento de Expedición Prohibida, para que tengan en cuenta. Así que manitos, si eres nuevo al canal, por favor suscríbete y nos vemos en otro próximo video que con bolas. Así que cuídate mucho. Chao, chao.